Muy queridos hermanos, el día de hoy voy a hablar de un tema que para cada día de nuestros días, para cada momento de nuestros días debemos tener muy presente que este es el discernimiento espiritual. Sin él no podemos conducirnos en la vida como Dios le agrada. Para eso voy a leer y me voy a basar en Isaías 5:13. Por tanto, mi pueblo fue llevado cautivo porque no tuvo ciencia y su gloria pereció de hambre y su multitud se secó de sed. Otra versión también se puede leer: por eso va cautivo mi pueblo por falta de discernimiento. Sus notables están muertos de hambre y su multitud reseca de sed. ¿Qué le pasaba al pueblo de Israel? Este texto de partida nos muestra inmediatamente la necesidad de poseer discernimiento espiritual para toda la vida diaria, desde que despertamos hasta que nos dormimos. Dios aquí revela que claramente la razón por la que está a punto de mandar a su pueblo al cautiverio es una sola: por la falta de discernimiento. De hecho, refuerza esta idea más adelante en Isaías 27:11, cuando dice: cuando sus ramas se secaren serán quebradas, mujeres vendrán a encenderlas, porque aquel no es pueblo de entendimiento, por tanto su hacedor no tendrá de él misericordia, ni se compadecerá de él el que lo formó. No supo entender, no supo discernir la ley de Jehová el pueblo de Israel. Sabemos la historia de ellos, ¿cierto? Hasta que a este punto Dios, ya cansado, por así decirlo, lo manda a la esclavitud, al cautiverio, lejos de su patria. ¿Por qué? Porque habían caído en adoración a ídolos y en costumbres paganas. Pablo también se refiere al mismo tema en el Nuevo Testamento cuando se dirige a la iglesia en Filipos, allá en Filipenses 1:9. Y esto ruego que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. En este minuto, y aquí está usando dos términos precisos, Pablo: ciencia como sabiduría, ciencia como aprendizaje y conocimiento como discernimiento. O sea, le está diciendo a sus hermanos que deben aprender, deben estudiar la palabra de Dios para que sepan discernir, porque estaban expuestos ahí en Filipos a un sinnúmero de males. Y si ellos no tenían la capacidad de discernir, si ellos no aprendían, si ellos no estudiaban la palabra de Dios, no iban a poder discernir de buena forma y se podían alejar o caer en estas malas prácticas o en prácticas antiguas del viejo hombre. Entonces, preguntémonos bien ahora: ¿qué es el discernimiento? ¿Cómo se adquiere? ¿Cómo se cultiva? Y más aún, preguntémonos: ¿lo tenemos o no lo tenemos? Aunque algo ya dije al principio. Entonces, ¿en qué consiste el discernimiento espiritual? Una de las definiciones más sencillas que pudiéramos dar es la que es que el discernimiento es la habilidad para diferenciar la verdad del error. El diccionario simplemente dice que el discernimiento es la habilidad de ver lo que está oscuro, por lo que alguien con la habilidad de discernir pudiera ver cosas en una circunstancia o en la lectura de la Biblia que quizás otros no pueden ver tan claramente. Nuestra definición del discernimiento espiritual, en todo caso, es esta: es la capacidad dada por el Espíritu Santo de ver la vida a través de la revelación de Dios. ¿Y cuál es la revelación de Dios? Obviamente, su santa palabra. Uno de los frutos del discernimiento espiritual es la capacidad para caminar con sabiduría y a la vez caminar en integridad de corazón. Aquí vamos a combinar varias cosas, aunque no me quiero explayar en ello. También sabemos que el principio de la sabiduría es el temor a Dios, pero
para tener ese temor a Dios debo entender, debo conocer y para eso debo saber discernir. Se fija que va escalonado, va unido uno a otro. Sin embargo, es importante mencionar que el tema de discernimiento espiritual es una cualidad desarrollada solo dentro del pueblo de Dios, puesto que solo es posible que en nosotros se desarrolle, pues mora el Espíritu Santo. Es una cualidad que solo nosotros poseemos. Esto lo podemos encontrar, ¿cierto?, en 1 Corintios 2:14. En el hebreo, la palabra traducida como discernimiento es bin, que aparece 250 veces en el Antiguo Testamento. Es traducida al inglés frecuentemente como insight, que en español sería perspicacia. Podríamos decir entonces que una persona perspicaz es alguien capaz de captar detalles detrás de una situación que quizás otros no han podido percibir. ¿No se ha fijado usted que muchas veces estamos observando una situación y alguien nos dice, oye, ¿te fijaste en esto? Que era un detalle importante para hacernos entender mejor lo que estaba sucediendo. Oh, no, en realidad no lo había visto. Esa persona fue más perspicaz que yo. Esta palabra pudiera estar relacionada a verbos como considerar, percibir, ser prudente. Todo esto es parte del discernimiento. Cuando yo discierno algo, tengo que considerarlo, tengo que percibir lo que está detrás de lo que he considerado y tengo que ser prudente al actuar. En el griego la palabra discernimiento es diacrino, también traducida como separación, hacer distinción o juzgar. De manera que la palabra en griego es muy similar en su significado a la palabra en hebreo. En 1 Reyes 3:9 encontramos a Salomón orando al Señor de la siguiente forma: da pues a tu siervo corazón dócil para juzgar a tu pueblo, para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar este pueblo tan grande? Todos sabemos, ¿cierto?, que lo que le pide Salomón no es riqueza, no es poder. Salomón tenía esta cualidad, Salomón pudo discernir. Y que fue justamente lo que le pidió, sabiduría para ser más aún acucioso, para ser más perspicaz, para poder que no se le escapase nada. Salomón le está pidiendo a Dios que le dé esta capacidad de la que estamos hablando, pero la razón por la que le pide es para poder diferenciar a la hora de gobernar. Lo que decíamos delante, gobernar entre el bien y el mal, esa capacidad para poder gobernar y saber diferenciar el bien y el mal. ¿Se acuerdan eso cuando van las dos mujeres discutiendo y van y le dicen, el niño es mío? No, si el niño es mío, ¿y qué consejo y qué le dice Salomón qué hacer? Nosotros hubiéramos tenido esa capacidad para resolver un tema así. Esto que pidió Salomón fue exactamente lo que Adán no pudo hacer. Dios representaba el bien y como tal le hizo una promesa, pero también le hizo una prohibición a Adán. Satanás, como representante del mal, que hace todo lo contrario, le levanta la prohibición, según él le abre los ojos, y le hace otra promesa. Adán y Eva necesitaban, ¿qué cosa para no caer en las argucias de Satanás? Necesitaban ejercer el discernimiento y juicio para saber que representaba el bien, lo que Dios había dicho, y que representaba el mal o la seducción de Satanás. Es cierto, Adán y Eva no sabían que la serpiente representaba a Satanás, pero ellos no necesitaban saberlo, no era necesario que lo supieran. Simplemente necesitaban conocer lo que ya conocían y que Dios ya había hablado y había revelado algo. Ellos no podían abrazar ningún concepto contrario a lo que ya Dios había hablado, porque de esta manera iban a mostrar su falta de discernimiento. Cuando la mujer
se deja convencer, come del fruto, pudo haber sido una serpiente, pudo haber sido un pájaro, pudo haber sido lo que hubiese sido. Dios, que es el representante del bien absoluto, Dios que me dio una orden, la obedezco. Por algo lo hizo, y yo, como su criatura, Eva estaba consciente que Dios la había creado, le correspondía una sola cosa, que era obedecer. Y no tuvo esa capacidad, esa perspicacia para darse cuenta, esta serpiente me quiere engañar. Aquí hay algo escondido, esta promesa no es tan así, por algo Dios me dijo esta otra cosa. ¿Se fija? No tuvo esa capacidad de discernir. Y cuando Eva va donde Adán, el relato bíblico no nos permite explayarnos mucho, pero a Adán le bastó con haberle dicho, no, Eva, estás equivocada. Dios dijo, no comamos, y nos hizo una promesa, y Dios, como me hizo a mí, como yo soy producto de su mano, a mí me cabe una sola cosa aquí, que es obedecerle. Aquí no hay mayor interpretación, Eva. Aquí no tengo que buscar eruditos, Eva. Aquí no tengo que ir tras ningún diccionario bíblico, ni tampoco tras un hermenéutico. Dios me habló directo y me dijo, no puedes comer de este fruto. Y no lo voy a hacer. Pero todos sabemos que la historia de la humanidad parte de mala forma y parte al revés. Porque Adán, inducido por Eva y por su propio pecado, oye, si esta serpiente está diciendo esto y Eva lo creyó así, ¿por qué no entonces? Lo voy a hacer. Comió. Las consecuencias todos las sabemos, y gracias al Señor que ahora podemos estar hablando de esto. Primera Crónicas 12:32 también nos da otro ejemplo. Dice, y de los hijos de Isaacar 200 principales entendidos en los tiempos y que sabían lo que Israel debía hacer, cuyo dicho seguían todos sus hermanos. También se lee en otras traducciones 200 principales que sabían discernir en los tiempos. En este contexto, este versículo, que la palabra discernir está también relacionada al conocimiento para saber qué hacer. Antes de hacer, tengo que discernir qué es lo que debo hacer. Por ejemplo, el día de hoy, en estos tiempos de pandemia que había restricción vehicular, se hizo una restricción vehicular especial. Hoy día correspondían, no me acuerdo qué número impar, pero por ser feriado se hizo que todos los números pares, todos, incluyendo el 0, estuvieran con restricción. Muchas personas salieron a la calle y fueron infraccionadas. Y más de alguno pudo haber aludido, pero si yo no tenía el conocimiento, yo no decidí sacar mi auto para cometer una infracción adrede. Yo no hice esto de mala fe, pero es su deber, fue su deber, le dice la ley. Una vez dicho esto, informarse. No es problema de la autoridad que usted no se informe. Aquí es exactamente lo mismo, mis hermanos. El problema, si yo no tengo el suficiente conocimiento, no es problema de Dios. Si yo no tengo el suficiente estudio de su palabra y después no diferencio bien, no soy lo suficientemente perspicaz, no me doy cuenta que alguien está tratando de instaurar o de meter otras doctrinas, no voy a poder discernirlo, no voy a entender eso y lo voy a dejar pasar. Y esa culpa no va a ser de Dios, sino va a ser mía. Porque yo que tuve el deber de informarme, de saber que hoy día, como era un día feriado, mi patente
que no tenía restricción iba a ser objeto de restricción por este feriado, y aquí salí. Ahora lo único que tengo que hacer es tomar esa infracción y ir al juzgado de policía local y pagar esa infracción. Gracias al Señor, Él ya pagó todas esas infracciones por nosotros, las pasadas, las presentes y las futuras. ¿Pero eso nos libra de culpa? Por supuesto que no. Y mi pecado no puede ser defendido frente a Dios después a que yo no sabía. Mira, es que yo no hice esto porque yo no sabía. Eso no va a ser una excusa, eso se los puedo garantizar, mis hermanos. Dios nos dice que nuestro deber es leer, estudiar y desmenuzar la Biblia, así como cuando, ¿se acuerda cuando comíamos? No me acuerdo, yo no entiendo mucho, pero parece que era la pescada, que al comer había que sacarle toda, una por una, la espinita, porque si uno se espinaba entero. Eso tenemos que hacer nosotros con la Biblia, no basta solamente con leerla, para que después sepamos discernir, para que nuestro actuar diario sea glorificando a Dios siempre y no, pucha que la embarré. No, porque yo sabía qué hacer. Porque recuerden, hermano, no voy a poder aludir, yo no me informé. Todo esto, hermano, que he hablado aquí sobre el discernimiento, desde que lo dije, la definición del diccionario y terminando con aquella, también cierto, en los lenguajes originales, el griego, el hebreo, nos dejan ver de una mejor manera que discernimiento es una habilidad, es una capacidad que nos permite diferenciar entre el bien y el mal, entre lo falso y lo verdadero, nos permite también decidir un curso de acción, qué hacer, juzgar a la hora de tener que pasar un juicio sobre algo o sobre alguien. Todo esto es parte de lo que la palabra de Dios llama discernimiento y debiera caracterizar a todo cristiano. Por ende, mis hermanos, ¿se acuerdan que una de las preguntas que hice al comenzar este estudio fue: ¿todos tenemos discernimiento? La respuesta es: todos debemos tenerlo. Todos debemos. Está puesto ahí. Porque debemos discernir de su revelación. Y su revelación, que ya lo dijimos, es una sola, está contenida toda en su palabra, que no tenemos trabas en tenerla, que podemos estudiarla, es la que nos va a permitir mañana no poner el dedo inquisidor y decirle a un hermano: tú hiciste esto. No, en realidad ese hermano lo que estaba queriendo decir era otra cosa. O no, hermano, mejor sí cometí un error, pero el error es por tal y cual. Y por último, no es el momento de criticar a mi hermano. No lo sé, estoy poniendo un ejemplo cualquiera. La prudencia, también esto que nos cuesta muchas veces refrenar, que nos lleva y nos incita a pecado, el discernimiento también nos permite y nos ayuda a controlarla. Que el Señor les bendiga.